Saludos a todos. Nos encontramos ante la imagen de la Virgen del Rosario de nuestra iglesia para iniciar una serie de reflexiones de el Rosario y el querigma. Se preguntarán ustedes qué significa esa palabra de querigma. El origen griego de esa palabra se encuentra en kerisó, que significa predicar. Cabe preguntarse si en la mente de Santo Domingo de Guzmán, al fundar una orden de predicadores, no estaría la idea de anunciadores del querigma. Históricamente sería impensable. Domingo vivió dentro de un régimen de cristiandad que tenía completamente olvidado el primer anuncio del Evangelio. Pero también era impensable la novedad que significó ampliar el círculo de los predicadores limitado a obispos y abades, y así sucedió con la fundación de la orden. Dicho en forma sencilla, el querigma es el anuncio vivo y alegre de Jesucristo a quienes no lo han conocido existencialmente y a quienes no lo han aceptado personal y comunitariamente. Tuvo fuerte vigor en los inicios del cristianismo. En los Hechos de los Apóstoles encontramos 6 pasajes característicos. En el capítulo 2, los versos 14 al 21, el discurso de Pedro en Pentecostés. En el capítulo 3, los versículos del 12 al 16, el discurso de Pedro en el pórtico del templo. En el capítulo 4, los versículos del 9 al 12, la respuesta de Pedro ante el Sanedrín por la curación del paralítico. El capítulo 5, versículos del 29 al 32, dice: Pedro y los apóstoles le replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, a quien vosotros ejecutasteis colgándolo de un madero. A él Dios lo ha sentado a su derecha, nombrándolo jefe y salvador, para ofrecer a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. De estos hechos, nosotros somos testigos con el Espíritu Santo que Dios concede a los que creen en él. En el capítulo 10, en los versículos 34 a 43, encontramos el discurso de Pedro en casa de Cornelio. Y en el capítulo 13, en los versículos 16 a 41, el discurso de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. También hay muestras en las cartas de San Pablo. Así, por ejemplo, la carta a los Romanos en el capítulo 10, los versículos 9 y 10 dicen así: si confiesas con la boca que Jesús es Señor, si crees de corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te salvarás. Con el corazón creemos para ser justos, con la boca confesamos para obtener la salvación. Y en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 4 al 8, dice: pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor que nos tuvo, estando nosotros muertos por nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. Habéis sido salvados gratuitamente. Con Cristo Jesús nos resucitó y nos sentó en el cielo para que se revele a los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia y la bondad con que nos trató por medio de Cristo Jesús. Desde finales del siglo II, la institución del catecumenado incorporaba una etapa previa a la catequesis sistemática para los que solicitaban su incorporación a la Iglesia. Esa forma duró hasta entrado el siglo VI. Luego hubo un larguísimo periodo en que primero el régimen de cristiandad y después el auge de la educación religiosa escolar y la catequesis dejaron en la penumbra el sentido y el valor del primer anuncio o querigma. Apenas hubo algunos intentos de recuperación en las evangelizaciones de América en el siglo XVI y de África en el siglo XIX.
Fue ya en el siglo XX cuando el Concilio Vaticano II mandó restaurar el catecumenado en la Iglesia, aclarando: no es una mera exposición de dogmas y preceptos, sino una formación y noviciado convenientemente prolongado de la vida cristiana, en que los discípulos se unen con Cristo su Maestro. Iníciense, pues, los catecúmenos convenientemente en el misterio de la salvación, en el ejercicio de las costumbres evangélicas y en los ritos que han de celebrarse en los tiempos sucesivos. Introdúzcanse en la vida de fe, de la liturgia y de la caridad del pueblo de Dios. Desde entonces ha venido creciendo mucho en la Iglesia el interés y han surgido muchas y buenas experiencias de anuncio del querigma. El movimiento de cursillos de cristiandad, seminario de vida en el espíritu, de la renovación carismática, primeras catequesis del camino neocatecumenal y muchas experiencias locales. Al punto que hoy en día el problema pastoral se ha desplazado a cómo dar continuidad y permanencia a quienes han vivido ese impulso inicial. Con todo, permanece como marco general que muchas veces en la evangelización del pueblo de Dios se ha dado por supuesto el haber cumplido efectivamente con la proclamación querigmática. Es decir, se pone mayor énfasis en enseñar y catequizar a los fieles sobre todas las verdades de la Iglesia católica, olvidando que es previo el recibir y vivir la buena noticia de la salvación en Jesús. Es por eso que permanece vivo el llamado de Juan Pablo II hace ya casi 30 años. El punto de convergencia de todos los esfuerzos pastorales sigue siendo el anuncio de Cristo, Redentor del hombre. Dios te ama, Cristo ha venido por ti. Este anuncio está destinado a revitalizar la predicación, devolviéndole una fuerza querigmática frontal, capaz de estimular las conciencias de los hombres contemporáneos, a menudo indiferentes, por lo menos en apariencia, o interesados en otros asuntos. Así pues, hace falta una predicación renovada para una nueva evangelización, un anuncio centrado en Cristo, Redentor del hombre, en el Padre, rico en misericordia, y en la fuerza vivificante del Espíritu. Una predicación fiel a la palabra de Dios y fiel al hombre. Como les decía, son palabras del Papa Juan Pablo II en 1995. Esa pauta, revitalizar la predicación devolviéndole una fuerza querigmática, ha penetrado en las últimas décadas tareas pastorales como la preparación prebautismal y prematrimonial y las catequesis para primera comunión y confirmación, que hoy tienen mucho más en cuenta el anuncio querigmático. Sin embargo, debemos tener bien claro que querigma, proclamar, gritar, primer anuncio de la buena noticia, y catequesis, guardar, retener, enseñanza progresiva de la fe, son dos etapas diferentes y complementarias del proceso integral de la evangelización. Son pasos consecutivos que se exigen mutuamente. El querigma siempre precede o al menos acompaña a la catequesis, pero son diferentes en su objetivo, contenido, método, agente, metas, respuesta. Es buena la comparación de que el querigma es un campanazo y la catequesis es su resonar que se extiende en el tiempo y en el espacio, de manera que la catequesis prolonga y profundiza el anuncio querigmático. Un principio claro de la evangelización es que no se puede sustituir con catequesis, devociones o moral la experiencia de vida nueva que encierra el anuncio querigmático. Hasta aquí esta primera reflexión sobre esa serie que vamos a seguir llamando El Rosario y el Querigma.
Que Dios les bendiga abundantemente y que la Virgen del Rosario conduzca sus vidas.